Yacira, sigue sin escuchar algo. O sea, escuchas bien. Sino que tengo un ventilador, entonces no quiero que eso vaya a interferir en la comunicación. Hola, Yacira. Por aquí tengo Saray. Rosa, tú estás conectada como Saray. Hola, chicas. Ah, ok. Saray, perdón, Rosa, ¿me escuchas bien? Listo, muchachos. Bueno, chicas, de antemano decirles, comentarles que este módulo Higiene 2, con este módulo finalizamos, ¿verdad? Las higienes. Ya evacuamos Higiene 1, ya hoy terminamos Higiene 2. A lo largo del recorrido por Higiene 2 aprendimos conceptos básicos para poder comprender la higiene, ¿verdad? Que eran condiciones de salud, que eran puestos de trabajo, que era toxicología, proceso ADME, todo eso. Importante también para comprender los agentes contaminantes químicos, por una parte. Por otra, aprendimos que para realizar la identificación de los agentes contaminantes, podemos hacer uso de las encuestas higiénicas, que uno de esos modelos se los compartí, fueron usados por ustedes y ya fuera aplicado a los entornos laborales o a su vivienda, y posteriormente, después de la identificación, aprendimos a evaluar y valorar los riesgos higiénicos en este caso. Importante decirles que la encuesta higiénica, aunque tiene esa connotación de encuesta higiénica, usted puede hacer algo similar para hacer el levantamiento de los demás riesgos en los puestos de trabajo. Estoy hablando de los psicosociales, de los ergonómicos, algo similar que se podría hacer a través de una encuesta. Y la evaluación y valoración de los riesgos, también la que aprendimos, la GTC 45, les puede servir para cualquier otro riesgo, así como lo aprendieron en seguridad 1. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender programas de vigilancia epidemiológica. Ya inmediatamente les voy a proyectar las diapositivas y en las diapositivas, aunque son cortas, la idea es que hoy ustedes puedan quedarse con el conocimiento de qué es un programa de vigilancia epidemiológica, cuál es su importancia dentro de la higiene, dentro de la salud, cuáles son los que existen. Importantísimo esto para que lo amplíen el conocimiento cuando lleguen a medicina preventiva, cuando vean enfermedades laborales, cuando vean ergonomía. Serían unas buenas guías donde ustedes pueden complementar esta información. Por otra parte, quiero comunicarles que para esta guía no vamos a hacer examen final. Las evidencias que se van a tomar son la encuesta de condiciones de salud con las gráficas realizadas. Esa constituye la evidencia de conocimiento, la evidencia de desempeño, la encuesta higiénica aplicada a su casa o a su trabajo, y la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo como la herramienta, como la evidencia, del producto. ¿Listo? Entonces, básicamente aprovechen el tiempo de hoy, de mañana, hasta el domingo para que terminen la matriz. ¿Por qué? Porque ya la matriz es algo que hasta el día de hoy han debido tener adelantadita. Entonces, terminen de pulirla para que el día de mañana, los que puedan ya contestarla hoy o mañana,
lo hagan para yo poder ir calificando. Pero el que de pronto por algún motivo no ha podido aún terminarla, puede hacerla también hasta el día domingo, ¿listo? Cualquier novedad, cualquier cosa, se van comunicando conmigo al WhatsApp. Pero no vamos a tener examen final esta guía, ¿listo? Esas son las 3 evidencias con las que vamos a evaluar el conocimiento. Sin embargo, es muy importante que reciban este conocimiento el día de hoy, porque no, Rosa, yo tomé la decisión de que no presentáramos evaluación final. Eso quiere decir que la nota del producto es la matriz de identificación de peligros, la tarea que les dejé la semana pasada. Por una parte. Por otra, recordarles que aquellos que pues por X o Y motivo no puedan hacer la cancelación del módulo, pues tocaría que presentaran diferido, y en ese sentido sí no les podría valer la nota de la matriz. ¿Listo? Para serles honesta, les puedo dar hasta el día lunes o martes. Vamos a dejarlo hasta el día martes a mediodía para que me terminen de presentar las evidencias. Máximo hasta el día martes, pero ojo, la evidencia de la matriz, porque ya la evidencia de la encuesta de condiciones de salud y de la encuesta higiénica ha debido estar en plataforma hace bastante tiempo, y esas son las que empiezo a calificar el día de mañana. Pero ya la matriz de peligros sí podemos dejarla hasta el día martes a mediodía, porque quiero que me hagan unos trabajos excelentes para que tengan notas o resultados excelentes. ¿Listo? Bueno, entonces, sin más, que era la información que les quería dar, vamos a proyectar o a conocer un poco hoy sobre lo que son programas de vigilancia epidemiológica. Con esto culminamos la guía pues del periodo 8, que es higiene 2. Regálenme un segundo. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Si tienen alguna pregunta, Rosa, puedes levantarme la mano. Ay, Rosa, excúsame, yo te escribí, fue a ti, ya va, dame un segundo. Listo, entonces cualquier duda, Rosa, me vas a ir levantando la mano y puedes activar el audio, ¿verdad? Que aquí no hay para levantar la mano, eso es en ¿cómo es que se llama? En Zoom. Bueno, entonces vamos aquí ya sin más a hablar sobre programas de vigilancia epidemiológica. ¿Me vas a decir algo, Rosa? Ah, ya fue Yacira que regresó nuevamente. Y tuve que ingresar desde mi teléfono, yo. Tranquila, Yacira, no te preocupes. Ya vamos a socializar. Estaba explicándole a Rosa que esta guía no vamos a tener examen final, sino que las evidencias van a ser ya las 3 actividades que han desarrollado. La encuesta higiénica, que es la nota de desempeño, la encuesta de condiciones de salud, que sería la evidencia de conocimiento, y la matriz, que es la evidencia del producto. Entonces, le comentaba a los chicos, pues acá en la grabación, que por favor me presenten todo lo que tengan hasta el día de mañana para adelantar la calificación, pero que la matriz máximo hasta el día martes a mediodía. Si alguien la quiere pulir un poquito más, si a alguien le falta información, el que ya la terminó,
que la suba hoy, sin ningún problema, para ya yo adelantarle calificación. Pero no vamos a tener como tal examen final. Listo, entonces, bueno, entonces aprovechen ahí la oportunidad. Bueno, vamos entonces a socializar. Sin embargo, es muy importante que tengan este conocimiento claro, que es programas de vigilancia epidemiológica. Bueno, chicas, chicas y chicos, pues los que van a escuchar este audio, la grabación. Los programas de vigilancia epidemiológica se constituyen como tal en una herramienta para la gestión de la salud. Por ende, recuerden que en higiene queremos evitar, ¿verdad?, que las enfermedades laborales lleguen a ser una realidad. Queremos evitar que las enfermedades laborales toquen la vida de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, recuerden que la relación que hay entre higiene y enfermedad, entre higiene y salud, es que ambas ciencias o ambas disciplinas pretenden evitar de que estas enfermedades laborales lleguen a la vida de los trabajadores. Por eso es que estos programas de vigilancia, su nombre es muy claro, programas de vigilancia, ¿verdad? Lo que buscan es eso, vigilar las condiciones de salud de los trabajadores que están expuestos a situaciones de riesgo que pueden desencadenar enfermedades laborales, ¿cierto? Estos programas, como tal la vigilancia epidemiológica, es decir, de enfermedades que puedan estar presentes, no solamente se hace a nivel laboral, esto es algo que tiene también una connotación de salud pública, es decir, a nivel de un municipio, de un departamento, de un país o del mundo entero, como lo estamos vivenciando hoy en día, ¿verdad? Eso hoy en día está muy conocida la palabra salud pública, una problemática de salud pública. No es más que un problema que pueda aquejar a los habitantes de una comunidad, de una localidad, de un país o en general del mundo. Entonces, en ese sentido, vamos a estudiar cuáles son esos programas de vigilancia que existen en las organizaciones y que nos van a ayudar a prevenir esas enfermedades. Y ojo, hay programas de vigilancia enfocados en sí a la prevención de enfermedades específicas. Por aquí tenemos, ¿qué es un programa de vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es uno de los instrumentos, como les estaba mencionando, de la salud pública, con mayor aplicación en el mundo para registrar sistemáticamente la ocurrencia de ¿qué? De enfermedades, ¿verdad? Y sus determinantes, es decir, por qué pueden ocurrir, por qué están ocurriendo esas enfermedades en un área geográfica determinada, con la finalidad de conocer su frecuencia y sus tendencias, así como para llevar acciones sanitarias para su control o eliminación. ¿Qué quiere decir lo que les estaba comentando ahorita, verdad? Que la vigilancia epidemiológica se utiliza, es una herramienta utilizada a nivel de salud pública, entendiendo salud pública como toda una, problemáticas de la salud que pueden aquejar a una comunidad, a un país, a un municipio, a un departamento. Entonces, lo que quiere la vigilancia epidemiológica es conocer por qué ocurren, por qué se dan esas enfermedades en determinada área geográfica. Por ejemplo, ¿por qué en los barrios X, Y, Z de Montería hay mayor brote de dengue? Por un ejemplo, si hablamos de salud pública, no porque hay aguas residuales, no porque las personas generan muchos residuos y no los desechan de forma correcta, no porque dejan agua estancada. Entonces hay que empezar lo que busca la vigilancia epidemiológica es poder determinar por qué ocurren esa serie de enfermedades en esa área geográfica determinada, porque si ustedes pueden escuchar, incluso están los noticieros, dependiendo como la ubicación geográfica de un sitio, ¿verdad?, de una comunidad, se desarrollan ciertas enfermedades diferentes a otras que se desarrollan en otras partes, pero la idea siempre es conocer en qué momento del año puede darse, por un ejemplo, o en qué época, por qué se dan, cómo se pueden controlar. Por ejemplo, ya muchas personas, cuando viene la época de lluvia, muchos pueden hablar de un dengue, ¿verdad? O de gripas, de influencias, ¿verdad?
por eso, por la misma condición del clima que puede llevar o desencadenar otra situación de salud pública a nivel de los habitantes. Ejemplo, normalmente cuando de pronto llegan las lluvias, muchas personas hablan de pues todo el tema de aguas estancadas, de aguas negras, muchas veces se rebosan estos, digamos, alcantarillados y demás, eso trae consigo el mosquito puede traer enfermedades como el dengue y así sucesivamente. Entonces la idea es poder estar preparados para controlar o eliminar esas situaciones de riesgo. Aquí les dejo como una definición de qué es vigilancia. Dice que pues como tal es la recopilación, análisis e interpretación sistemática y constante de datos para utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en salud pública dirigidas a prevenir y o controlar los riesgos y daños a la salud. ¿Qué significa? Que cuando vigilamos en los entornos tanto laborales como a nivel de salud pública, estamos recopilando datos de quién, de la población, edades, estrato socioeconómico, ¿verdad? Hábitos de limpieza, hábitos de aseo, en fin, análisis de esa información e interpretación para poder determinar lo anterior, lo que ya habíamos dicho, que es poder controlar o prevenir esos riesgos. Pero entonces, profe, usted nos ha hablado mucho sobre salud pública, pero a nivel de salud en el trabajo, ¿qué programas de vigilancia existen? ¿Cómo se hace esa vigilancia? ¿Cuáles son los que podemos conocer? Entonces, miren que aquí tenemos varios programas de vigilancia. Entendiendo programa de vigilancia, ¿verdad? Cuando yo te digo programa de vigilancia, imagínate un documento escrito, ¿sí? Imagínate un documento escrito porque como todo dentro del sistema de gestión, ¿verdad? Debe estar planificado, debe estar documentado, cómo se hizo, qué datos se recogieron, qué población salió vulnerable ante ese riesgo, ¿verdad? También imagínate un cronograma de actividades, claro que sí, porque si tenemos el papel solito que diga ahí toda esa cantidad de cosas, sí, lo imprimimos, lo firmamos, sí, está bien, pero ¿qué estás haciendo para prevenir esas enfermedades si el documento en papel no sirve solo? O sea, ¿qué te puede hacer un documento a ti impreso? Nada. Si tú no pones en práctica lo que está ahí escrito, entonces no hacemos nada. Por eso normalmente a estos programas de vigilancia se les hace un cronograma de actividades para poder ejecutar. Obviamente los programas de actividades van a ser dependiendo de ese programa de vigilancia, como los que tenemos aquí. Pero hasta ahora, hasta la idea de que cuando te hablo de programa de vigilancia epidemiológica, te hablo de un documento escrito que debe hacer un profesional idóneo. Ahora te comento quiénes son los que pueden hacerlo. Hazte la idea de un cronograma de actividades enmarcadas o encaminadas a prevenir esas enfermedades puntuales que se pueden provocar por ese factor de riesgo que ya lo vamos a tratar, pero también hazte la idea de que es una herramienta que utiliza la empresa para conocer, para tener bajo la lupa a aquellos trabajadores que pueden padecer una enfermedad, porque es que básicamente eso es lo más importante. El papel lo puedes tener tú, el cronograma lo puedes tener, sí, puedes tener esos documentos, eso está bien, pero eso no me sirve de nada. A mí lo que me sirve es poner en acción ese cronograma y tener bajo la lupa quiénes son esos trabajadores que pueden padecer una enfermedad laboral, porque a ellos los observo con mayor detenimiento, a ellos les hago mayor seguimiento, como decimos los costeños, estamos con el pie en el cuello con esos trabajadores, ¿verdad? Porque son más propensos, pero ya vamos a ir tratando de cada cosita. Existen varios programas de vigilancia. Uno de ellos de los que... Ya va, chicas, regálenme un momentico.
Bueno, mis chicas, entonces, ¿cuáles son los programas de vigilancia que conoceremos? Tenemos uno, cuando vean PBE, significa Programa de Vigilancia Epidemiológica, cada una de las létricas con las que empiezan las palabras. Entonces, los programas de vigilancia epidemiológicas osteomuscular o programas de vigilancias para desórdenes musculoesqueléticos. Es el DME que ven ahí, de desórdenes M musculoesqueléticos. Es lo mismo, tú lo puedes denominar como programa de vigilancia osteomuscular o programa de vigilancia para desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, profe, pero si hablamos de osteomuscular o desórdenes musculoesqueléticos, eso se me viene más como a puestos de trabajo, cómo la persona se sienta, cómo la persona se coloca de pie, cómo la persona, ¿ya? Sí, claro. Y eso ustedes lo van a tratar cuando vean ergonomía. Pero aquí vamos a enfocarlo, qué relación tiene este programa de vigilancia con la higiene. Recuerden que en físico estudiábamos vibraciones y cuando veíamos vibraciones, una de las consecuencias que puede generar las vibraciones son desórdenes musculoesqueléticos. ¿Qué significa? Que pueden producir cualquier alteración a nivel de órganos, a nivel de músculos, de huesos, en general a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es importantísimo, pueden generar desviaciones en la columna, pueden generar problemas de lumbalgia y demás por el impacto que tienen las vibraciones en el ser humano. Por eso lo vamos a estudiar ahora en higiene. Bueno, vamos a saber qué es y para qué sirve, ¿verdad? Y qué necesito para documentar ese programa y para llevarlo a cabo. Porque como tal, ponerte a hacer un programa de esos, no, porque igual no tendría sentido que yo te enseñara a hacer un programa de esos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá, abajito, ¿quién es el profesional que los puede hacer? Porque resulta que hablando de salud, no todo el mundo va a decir, yo puedo hacerlo, sí, yo me gano esa platica. No, señor, esto no funciona así. Esto funciona en que el profesional, regálenme un momento porque va pasando el del peto y eso hace mucha bulla. Bueno, ya listo, podemos seguir. Entonces, esto que dice aquí profesional significa que es la persona que debe o que puede documentar ese programa de vigilancia y orientar a la organización para llevarlo a cabo, porque no todo el mundo dice, no, yo me voy a ganar esa platica, yo lo hago. No, debe tener la competencia, es decir, cumplir con los conocimientos que se necesitan para eso. Por eso cuando hablamos de un programa de vigilancia osteomuscular o de desórdenes musculoesqueléticos, quien lo puede elaborar puede ser un fisioterapeuta o sea, de profesión un fisioterapeuta o profesional, o sea, terapeuta, fisioterapeuta o médico. También hay algunos que estudian digamos, una profesión y se especializan en ergonomía. Lo importante es que estos profesionales cuenten con licencia vigente en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Esa es la SO y la SST que pueden observar aquí. Listo. Entonces, si es médico solito o fisioterapeuta solito, terapeuta solito y no tiene como tal la licencia en seguridad y salud o en salud ocupacional, no puede.
elaborar estos sistemas de vigilancia. Es necesario que tengan la competencia y la licencia vigente en seguridad y salud. Lo mismo pasa, también aprenderemos sobre el programa de vigilancia para ruido, qué es, qué contiene, por qué es importante, quiénes serían las personas más idóneas para elaborarlos, los fonoaudiólogos. El ruido, recuerden que es uno de los factores de riesgo físicos que estudiamos en la primera higiene, cuando vimos higiene 1. ¿Quiénes serían las personas más idóneas para poder diseñar estos programas y llevarlos a cabo? Obviamente con ayuda de la organización. Los fonoaudiólogos también deben tener licencias vigentes en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. También tenemos los programas de vigilancia para químico. Ideal sería que fuera un ingeniero químico o un químico con licencia también en seguridad y salud en el trabajo. Todos deben tener licencia. Y también conoceremos el programa de vigilancia biológico. ¿Quién lo puede elaborar? Una enfermera, un médico o un biólogo que tengan licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo eso también. Vamos a darle aquí acceso. Se me fue. Listo. Importantísimo eso también. Si se dan cuenta, en todos los programas de vigilancia de los que vamos a hablar, osteomuscular, para ruido, químico y biológico, que pues como tal hacen parte de los agentes, ¿verdad?, higiénicos que estábamos estudiando, todos esos profesionales, para cada uno de esos programas de vigilancia debe tener licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Sin licencia no pueden hacerlo. La licencia es un documento que en nuestro caso acá en Montería lo emite la Secretaría de Salud. Bueno, vamos a iniciar con el primero, que es un programa de vigilancia osteomuscular o para prevención de DME, desórdenes musculoesqueléticos. Yacira, porfa, ayúdame con la lectura de esta diapositiva. Dice, las características de la actividad económica y de los procesos influyen en la exposición de los diferentes factores de riesgos asociados en los desórdenes musculoesqueléticos, DME. Es importante definir si se trata de procesos manuales, en línea, mecanizados o si están enmarcados exclusivamente en el ámbito de la empresa o existe la posibilidad de que condiciones externas influyan en ellos. Otros aspectos fundamentales a considerar dentro del contexto de la empresa es su población trabajadora. Analiza desde sus características demográficas. Ok, vieron por qué era importantísimo que ustedes conocieran sobre qué era un perfil sociodemográfico, para qué se conocían esos datos de la población, la encuesta de condiciones de salud que ustedes también la hicieron, ¿verdad? Si la persona sufría de alguna enfermedad. Lo que pasa, chicos, es que cuando la persona padece de una enfermedad de base, puede ser una hipertensión, un problema cardiovascular o diabetes, no sé, esto lo hace vulnerable a ciertas cosas. Por eso es importante conocer esta información. Además del tema del género, de la edad, que eso también influye en la aparición de desórdenes musculoesqueléticos. Pero aquí una de las cuestiones más importantes es poder saber si los procesos en la empresa se hacen con máquinas, con equipos, si los procesos son automatizados o son mecánicos, de qué forma se hacen, ¿cierto? Para saber cómo la posibilidad o la exposición de este riesgo en ese ambiente laboral, y también tener súper en cuenta las características demográficas de la población para poder conocer cómo debe ser el comportamiento. Yo les traigo aquí esta diapositiva de insumos para ese programa de vigilancia. ¿Cómo así insumos, profe? Bueno, yo te pongo este panorama. Te voy a contar desde la experiencia, esto más como para contarles desde mi experiencia para que ustedes vayan aprendiendo. Yo he participado en la documentación de 2 programas de vigilancia osteomuscular.
en una empresa de conducción y en una bolsa de empleo. En la bolsa de empleo hay muchas actividades económicas. ¿Por qué? Porque una bolsa de empleo contrata personal y lo colocan a trabajar en distintas empresas que requieren a ese personal. Entonces, por eso ustedes van a encontrar muchas labores. Van a encontrar que se mandan personas de aseo generales a otras empresas, van a encontrar que se mandan conductores, van a encontrar que se mandan carpinteros, plomeros, bueno, un número, una bolsa de empleo tiene diversas, muy diversas cargos, personas, o sea, que desarrollan diferentes cargos. Esto lo hace muy vulnerable a padecer cualquier problema de osteomuscular o de desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando yo les hablo de insumo, como tú no puedes elaborarlo, ¿por qué no puedes? Porque mira que habíamos hablado que los profesionales que podrían o que tienen la competencia para poder documentar, ¿verdad? Diseñar todas las actividades que se van a hacer y con qué población se van a hacer, serían estas personas que reciben el conocimiento, un fisioterapeuta, un terapeuta, un médico, un ergónomo y con licencia en seguridad y salud. Y pues nosotros no somos ninguna de esas profesiones hasta el momento. Entonces, en tu empresa, tú no te tienes que preocupar por tener que diseñarlo. Tú te tienes que preocupar es por tener a la mano la información que le vas a brindar a ese profesional para que ese profesional haga ese trabajo. Entonces, desde mi experiencia, por ejemplo, llegaba la fisioterapeuta. A mí me ayudó en una empresa la fisioterapeuta, una fisioterapeuta especialista en seguridad y salud, y en otra empresa me ayudó una terapeuta, que es diferente. Entonces, bueno, listo, ya llegaba. Bueno, vamos a trabajar en el programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular, ok. Y ellas me decían, bueno, Alexa, muéstrame esto, regálame esta información, mándame esto al correo, muéstrame esto, porque ellas necesitaban toda esa información para poder hacer un buen trabajo, para poder documentar ese trabajo y poder saber qué personal eran los que estaban expuestos a un posible problema osteomuscular, cuáles podrían ser las consecuencias, cuál podría ser más o menos el tiempo de aparición de esas enfermedades, todo eso. Entonces, yo no me tengo que preocupar mucho por mostrarte la estructura de un programa de vigilancia, decirte cómo lo hace el profesional. No, yo quiero centrar más que todo esta clase en que tú sepas qué debes tener a la mano para poder brindarle a ese profesional esta información y que él te haga un excelente trabajo. Listo, entonces mira, como estamos hablando de problemas osteomusculares a nivel de músculos, huesos, sistema nervioso central, a nivel de columna, de miembros inferiores, de miembros superiores, todo en general, ¿cierto? De lumbalgias, cervicalgias, de dolores en la espalda, todo eso. Estamos hablando de todo eso, dolores en las muñecas, en los brazos. Entonces, esto es muy común en las organizaciones, especialmente que utilizan vibraciones, que utilizan máquinas, herramientas, equipos. Entonces, listo, profe, va a venir esa señora a ayudarme acá a la empresa porque yo realmente sí tengo muchas personas que se exponen a máquinas, equipos, vehículos, etcétera. ¿Qué debo tener a la mano? Aquí tienen una serie de información. Tienen descripción sociodemográfica de la población. Ya la conocieron. Sobre esto no tengo que explicar mucho, sino simplemente recordarles que esto fue lo aprendido en la primera clase, las mismas encuestas que ustedes diligenciaron, ¿verdad? A 4 familiares de ustedes o a 4 compañeros de trabajo. Esa es la descripción sociodemográfica, donde aprendieron cuáles eran las edades, donde aprendieron, sí, el estado civil, todo eso. Vieron que yo les dije en la primera clase, van a entender en la última clase por qué es importante conocer esta información. Porque cuando tú sabes cuántas mujeres, cuántos hombres tienes, cuánto es el rango de edad, ya tú te vas haciendo una idea de qué personas son más propensas a poder sufrir una enfermedad o no. Eso se lo da la experiencia a uno, pero es importante que tengas actualizada esta información. Listo, entonces ya sobre eso no tengo que digamos, enfatizar mucho porque ustedes ya trabajaron descripción sociodemográfica en la primera clase. Resultados de exámenes médicos. Importante, chicas, que sepan que cuando un trabajador ingresa a una empresa se le realiza un examen médico, ¿verdad? Cuando sale,
cuando está en una incapacidad por mucho tiempo y regresa a la empresa, en una licencia de maternidad también, cuando se regresa de la licencia, cuando se va a cambiar una persona de cargo, no, vamos a ascenderte de un puesto a otro puesto, hay que hacerle examen médico, o los periódicos que usualmente se hacen una vez al año, no significa que deban hacerse siempre una vez al año, no. Lo que pasa es que normalmente las empresas lo hacen anual, pero los periódicos son los que se hacen frecuentemente mientras el trabajador hace parte de la organización. ¿Por qué es importante conocer esta información de los resultados de los exámenes? Porque este profesional que te va a ayudar a hacer este programa de vigilancia osteomuscular, para él es tan importante esta información. Hombre, porque en los resultados de exámenes, ¿verdad? Te van a decir, te pueden proporcionar información de quién está padeciendo algún problema de espalda, de miembros superiores, de miembros inferiores. Ojo, los resultados de los exámenes médicos. Aquí se emite un documento que se llama concepto de actitud, diferente a la historia clínica, chicas. Aquí no se pide historia clínica de esa atención, porque la historia clínica es confidencial, pero los resultados de los exámenes sí son muy buenos tenerlos a la mano. Miren que abajo hay algo que se llama informe de condiciones de salud. Resulta que este informe de condiciones de salud puedes obtenerlo de dos formas. Uno, con la encuesta que les proporcioné a ustedes, la segunda, la que decía, usted sufre de alguna enfermedad, es diabético, que dice ha tenido alguna fractura. Era la segunda que yo les dije, esta es más larga, esta no me la van a graficar. Esta es solamente para que se la hagan a las personas que encuesten, y si mal no estoy, les dije que a una sola persona, pero para que conocieran cómo era la encuesta, que es diferente a la de perfil sociodemográfico, porque recuerden que la de perfil sociodemográfico era edad, sexo, estado civil, estrato social. Bueno, en cambio la otra, si ya pregunta si ya tiene antecedentes de una enfermedad, si lo han operado, si ha sufrido de esto, es diferente. Entonces, este informe de condiciones de salud puedes obtenerlo de dos formas. Uno, puede ser a través de esa encuesta que tú mismo colocaste y recopilaste, o dos, tú le puedes pedir a tu médico. Hombre, piensa en esto. Si tienes un médico que te está revisando a todas las personas que ingresan a la empresa o te hace los exámenes periódicos, pues él tiene la información de salud de los trabajadores. Entonces, los médicos, por norma, tienen que emitir un informe que se llama informe de condiciones de salud. No se les olvide. Tú puedes llamar a la empresa que te hace los exámenes médicos y decirle, mire, doctor, por favor regáleme el informe de condiciones de salud del año anterior o de este año que va en curso. Y ya tú conversas con él. Eso es como un compilado que te va a decir, por ejemplo, estamos en el tercer punto. Este informe de condiciones de salud es un compilado que te va a decir, por ejemplo, cuántas personas tienes hipertensas, cuántas tienes diabéticas, cuántas salieron con un problema de oído, pero ya te dice la cantidad en ese año que ha atendido, ya la cantidad de trabajadores. Esta información es muy sensible, chicos. Tú no puedes, por ejemplo, un trabajador salió con problemas, digamos, del oído. Entonces, como tú la viste, no, imagínate que fulanito de tal está sordo. Y el otro dice, no, imagínate que fulanito salió sordo. Ay, ¿tú puedes creer ese muchacho de ahora salió sordo tan jovencito? No. Esto es información confidencial y esto no se puede estar divulgando. Se los digo para que sean prudentes y absolutamente prudentes con toda la información que manejan aquí en Seguridad y Salud, porque en general aquí todo es muy confidencial y delicado. Resultado y análisis de indicadores de ausentismo, accidentalidad y enfermedad laboral. Quiero dejarles en claro algo y darles como esta información. Es importante, chicos, que ustedes vayan hojeando el decreto 1072. Yo no sé si ustedes lo hojearon, si lo estudiaron anteriormente, no sé si lo han estudiado al detalle, no sé, tampoco sé si conocen la resolución 0312, pero si no la conoces, no te preocupes. Quiero decirte que puedes irte al decreto 1072 del año 2015, en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. En otras palabras,
El decreto es un documento muy largo y solo una parte de él habla de sistema de gestión de seguridad. No son todas las hojas, solo una parte de él, que es ese que te acabé de decir, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Ahora, profe, eso es muy enredado. Hombre, descargues el decreto 1072 y váyase a la página 85, si mal no estoy. De la 85 como hasta la 110, no sé, 108 por allá, habla sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión. Buenísimo que se lean esa información por una parte. Por otra, ahí van a encontrar unos indicadores que sugiere el decreto, perdón, que sugiere no, que obliga a las empresas que deben medir esos indicadores, ¿verdad? Eso por una parte en el decreto. Y en la resolución 0312 del año 2019, que es la que expone qué requisitos mínimos debe cumplir la empresa en materia de seguridad y salud. Lo mínimo, por eso se llama, esa resolución se llama estándares mínimos, por eso se llama así, mínimo, lo mínimo que deben tener. Bueno, esta resolución también menciona 6 indicadores obligatorios que las empresas deben tener. Y estos indicadores obligatorios son de accidentalidad, de enfermedad laboral y de ausentismo. Obviamente, cuando tú tienes los resultados de estos indicadores, si tú me dices, profe, ¿para qué me sirve el indicador de ausentismo? Yo te puedo decir, hombre, para saber qué personas están faltando en la empresa. Y listo, ya sé quiénes son los que están faltando. Ahora, ¿por qué motivo están faltando? ¿Es porque están suspendidos? ¿Es porque se les acabó el contrato y los van a volver a llamar? ¿O es porque están enfermos? Eso es algo que tienen que conocer en la información de ausentismo que vayan manejando. Accidentalidad. Resulta que hay accidentes, chicos, que se pueden transformar en enfermedades laborales, en especial los que ocurren en miembros inferiores, superiores o... Sí, básicamente eso. Y en espalda son muy delicados esos accidentes porque, por ejemplo, yo tengo trabajadores que por ejemplo, levantaron una carga pesada, en el momento sintieron el dolor en la espalda y no sintieron más nada. Luego sintieron un dolor que más nunca se les quitó. Eso que fue un accidente por el hecho de haber levantado rápido la caja que le produjo ese dolor en la espalda, al cabo de 3, 4, 6 meses se puede convertir en una enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿cierto? Y obviamente los indicadores de enfermedad, todos ellos me van a brindar información sobre qué está pasando con la salud en la empresa. Aquí llevamos 4 cositas que debemos darle a ese profesional que nos va a hacer ese sistema de vigilancia osteomuscular. Ya la empresa decidirá si es con un fisioterapeuta, con un terapeuta, con un médico, no sé. Me imagino que iban a jugar muchos factores. Pero igual aquí te dejo la información de quiénes son los que lo pueden hacer, lo que está en rojito. Y acá, ¿qué insumos debo tener a la mano? Es decir, sí o sí el profesional te va a pedir esta información. Y esta que está aquí también. Ya ahorita les abro el espacio para dudas o preguntas si tienen alguna. Acá también te dice otros insumos que debes tener para el sistema de vigilancia epidemiológica. Selección de áreas y procesos críticos. O sea, ¿a través de qué? De listas de chequeo. ¿Qué significa esto, chicos? Muy importante poder conocer aquellas áreas en las que estos riesgos higiénicos tienen mayor presencia. Este riesgo higiénico, recuerden que aquí osteomuscular va muy ligado en la parte ergonómica, posturas, levantamiento de carga, pero no es el enfoque que le estamos dando ahora. Ahora le estamos dando el enfoque desde la higiene, o sea, a través de las vibraciones. Entonces, ¿qué máquinas, qué herramientas, qué equipo dentro de la organización produce mucha vibración, afecta? Eso lo pueden hacer y darle ese listado a ese profesional. Matriz IPEBR, matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. O los que no, pues en este caso nosotros hicimos la evaluación y la valoración de riesgos a través de la matriz. Usted puede utilizar otra metodología, pero si usted lo hizo a través de la matriz, ¿por qué es bueno proporcionarle esa información al profesional? Hombre, porque ahí tú le vas a decir qué riesgos son los más críticos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos que están en rojito o en amarillo a los que hay que prestarles mucha atención? Y mira que aquí, hasta aquí hemos hablado de muchas cosas que ya hemos tratado anteriormente. Descripción sociodemográfica, ya ustedes ni siquiera lo vimos y lo hicieron, porque ustedes preguntaron los datos, graficaron, o sea, ya lo hicieron, ¿verdad?
matriz de identificación de peligro, ya es lo que están desarrollando. Y ustedes ahí mismo se están dando cuenta que les va a arrojar un resultado, cuáles procesos son críticos, cuáles son no aceptables, cuáles son aceptables, en fin. Las inspecciones de orden y aseo, ¿por qué? Porque cuando en los lugares de trabajo no hay esa cultura de orden y aseo, ahí el mantenimiento preventivo no se va a ver por ningún lado. Entonces usted va a ver las máquinas sucias, herramientas sucias, puestos de trabajo sucios y una cantidad de cosas que va a hacer de que el ambiente de trabajo se sienta, ¿verdad?, más contaminado aún. Entonces es muy bueno tener como esas inspecciones que garanticen que el orden y el aseo sí es una cultura dentro de la organización. El análisis de puestos de trabajo, chicos, es una actividad que usualmente hacen las fisioterapeutas, porque el análisis de puestos de trabajo es tú ir al puesto, sí, toma fotos, pero tienes que revisar la altura del escritorio con respecto a la altura del trabajador, la altura, por ejemplo, de la silla, de la mesa, todo ese tema. Pero en el análisis lo que se hace es revisar todos esos aspectos. Se toman, por ejemplo, medidas de los ángulos de la persona cuando está escribiendo en el computador, cuando está sentada. Y esto es un conocimiento con el que ni tú ni yo, o sea, ni tú ni yo tenemos claro este conocimiento más que el profesional que lo está haciendo. Por eso es que esos análisis de puestos de trabajo no los puedes hacer tú ni yo tampoco. Nosotros sí podemos hacer inspecciones, eso sí, lo que está aquí arriba, pero análisis no. Los análisis los hacen los terapeutas o fisioterapeutas. Es normalmente quienes hacen más esta actividad. ¿Y con qué fin se hace? Con el fin de saber si el puesto de trabajo, bueno, está cumpliendo con las condiciones adecuadas. Si lo enfocamos en este momento a vibraciones, entonces por lo menos garantizar que esa vibración, esa onda, ¿verdad?, no llegue o no impacte hasta ese puesto de trabajo. Y los casos especiales médicos es información que va a garantizarle al profesional que te vaya a ayudar con esta actividad quiénes son las personas que están padeciendo actualmente una enfermedad en la empresa. ¿Por qué? Porque esta situación de enfermedad los vuelve vulnerables a ciertas cosas y son a los que más hay que ayudarles. Entonces, básicamente esta es una información que deben tener a la mano, son que 9 aspectos que muy seguramente todos, el profesional que te vaya a ayudar con este programa de vigilancia te va a solicitar. Entonces aquí te los dejo para que cuando tú entres a trabajar ya vayas reuniendo toda esta información y sepas para qué te va a servir. ¿Listo? Ok, entonces quisiera saber hasta aquí cómo vamos. Bien, señor, hasta ahora vamos bien, señor. Sí, vamos entendiendo todo. Sí, señor. Sí, bueno, gracias, Yasira. Esta clase es un poco más teórica, pero es necesario tener el conocimiento, es un poco más teórica que práctica, como las que tuvimos las clases pasadas con los cuadros, las gráficas y todo eso. Pero esto ustedes, ojalá de pronto a mí me hubiesen enseñado la teoría así. A esto yo se los construí a partir de la práctica, porque cada vez que tenía entrevista con esos profesionales, con la fisioterapeuta o la terapeuta, me pedían todo esto. Entonces me parece muy importante que ustedes, más que yo mostrarles el documento, porque yo te puedo abrir el documento aquí, son como 40, 50 hojas, pero ¿para qué? ¿Para qué te voy a mostrar eso? Mejor te digo, Rosa, Yasira, John, Damaris, miren, pónganse las pilas, que esta es la información que ustedes deben tener a la mano, porque cuando vayan a hacer el programa de vigilancia osteomuscular en la empresa, le van a solicitar esto. ¿Cómo sé, profe, si me toca hacer el programa de vigilancia osteomuscular? Miren, todo parte de esta amiga que ustedes están construyendo, que se llama Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos. ¿Por qué todo parte de ella? Porque resulta que cuando yo identifico los peligros y los riesgos, acuérdense que obtenemos unas valoraciones. Y si tú te das cuenta en tu empresa que, por ejemplo, las vibraciones te dieron un riesgo muy alto, o sea, que te da, por ejemplo, aceptable con control específico o no aceptable, aparte el ergonómico, de pronto metiendo yo un poquito de ergonomía aquí,
¿no? Hay mucho levantamiento de cargas, mucho movimiento repetitivo, mucha persona de pie, mucha persona mucho tiempo sentada, o sea, tienes muchos riesgos osteomusculares. Y eso te dio en la matriz un nivel de riesgo muy alto. No, profe, eso me dio alto, profe, y si yo no hago algo, la gente se me va a enfermar. Entonces, una herramienta muy buena para utilizar ahí es este programa de vigilancia osteomuscular. Pero si en tu empresa no hay vibraciones o los riesgos ergonómicos realmente son muy pequeños, no tienen ese impacto, entonces no, o sea, no, tú ya la empresa evaluaría si lo quiere hacer o no. Hay un solo programa hasta ahora obligatorio, un solo programa de vigilancia y es el psicosocial, que hasta ahora es el obligatorio, o sea, que hay una resolución que dice debe hacer un sistema de vigilancia osteomuscular obligatorio, todas las empresas. Ya esa es diferente porque se está obligando a las empresas a través de una norma. Pero este como tal ya se deja a criterio de cómo esos riesgos te dan en la matriz. Listos por una parte. Bueno, vamos a continuar. Si ven que realmente la temática no es muy larga. Ya va, mis chicas. Denme un momentico. Bueno, entonces, ¿qué resultados voy a obtener? Ajá, bueno, listo. Ya, tenemos los programas ya le entregué todo eso al profesional, ahora el profesional ya trabajó con esta información. Bueno, profe, listo, ¿ahora qué voy a obtener? Bueno, naturalmente van a obtener un programa de vigilancia documentado, sí, un papel, que pueden ser 50 hojas, 40 hojas, 30, 20, no sé, 10 hojas, eso lo determinará el profesional, eso es lo escrito. Lo importante es saber qué está escrito allí. Usualmente ahí los profesionales, de forma muy confidencial, le manifiestan a la empresa que personas están ya padeciendo una enfermedad o podrían llegar a padecer. Aquí usualmente cuando el profesional analiza toda esta información que tú le entregaste, todo esto, usualmente el profesional encuentra un grupo de trabajadores expuestos a esos riesgos, ya sean, por ejemplo, en este caso, vibraciones. Y el profesional va a decirle a la empresa, bueno, listo, mira, tenemos 10 personas expuestas a vibraciones y realmente el riesgo de contraer una enfermedad es muy alto porque no usan elementos o porque no saben agarrar las herramientas o las herramientas son muy viejas, por lo que sea. Entonces, usualmente esta información se plasma ahí en el documento y se dice qué se hizo y qué se va a hacer, qué se hizo para identificar esta población y qué se va a hacer para que ellos no empeoren su condición de salud, uno, y dos, aquellos que están sanos no se vayan a enfermar. Y también se genera un cronograma o plan de actividades. Por ejemplo, usualmente aquí para los programas de vigilancia osteomuscular se realizan muchas pausas activas, se realizan muchos exámenes médicos, se realizan muchas inspecciones, adecuaciones de puestos de trabajo, mantenimiento preventivo, herramientas. Entonces la empresa lo que hace es como hacer un cronograma donde dice qué es lo que va a hacer y en qué fecha lo va a hacer. Importantísimo. Aquí lo que les estaba diciendo, ven ese documento que da información de cuáles personas son casos confirmados, de quiénes son casos sospechosos. Casos confirmados ya las personas que como tal están padeciendo una enfermedad laboral por vibraciones, porque en este caso lo estamos enfocando a vibraciones. Casos sospechosos, personas que están expuestas a ese riesgo, pero que aún no han padecido ningún síntoma, pero que si no se controla el riesgo pueden llegar a padecer. Y aquellos que son no casos, ¿ya? Personas que no están expuestas al riesgo, pero también es importante hacer prevención sobre ellos
para que no vayan a padecer ningún tipo de enfermedad. ¿Listo? También de allí puede salir como una actividad realizar los programas de orden y aseo para garantizar todas las condiciones adecuadas en los puestos de trabajo, ¿verdad? Y una de las más usuales que salen cuando los programas de vigilancia osteomuscular se documentan, la mejora de los puestos de trabajo. Usualmente siempre no, vamos a cambiar esta herramienta vieja por una más moderna o vamos a hacerle mantenimiento o vamos a ponerle por ejemplo, un material que absorba la vibración, vamos a cambiar los elementos. Bueno, y salen muchas mejoras que se pueden implementar. ¿Listo? Entonces, esta es como toda la documentación que debo tener a la mano para los programas de vigilancia osteomuscular, hablando o enfocando las vibraciones. Y como tal, es los resultados que ya yo tengo después de que el profesional, ya sea el médico, el fisioterapeuta, el terapeuta con licencia en salud ocupacional vigente, analizó esta información, ya la leyó, la analizó, ya sabe qué trabajadores están confirmados, cuáles no, etcétera, salen estos resultados. ¿Listo? Vamos por acá. Bueno, aquí te dejo como una información de cuáles son los indicadores que la resolución 0312 del año 2019 pide como obligatorios. Te lo digo es por lo que acá en esta información te hablé de que los resultados o análisis de los indicadores tanto de ausentismo como accidente como enfermedad son importantes para este programa de vigilancia. Aquí te dejo los que la resolución 0312 dice que son obligatorios medir. En cuanto a accidentalidad, pide que se mida un indicador llamado frecuencia, una severidad y una mortalidad. ¿De qué? De accidentes, ¿verdad? Frecuencia de accidentes, severidad de accidentes, mortalidad ocasionada por accidente. Ausentismo, cualquier falta, ¿verdad? O sea, ausentismo, su palabra lo dice, ausencia, que personas no van al trabajo, ya sea por enfermedades laborales o comunes, entendiéndose laborales como una sordera, como una ceguera, como profesional, obviamente, como por ejemplo, digamos, una lumbalgia, ¿verdad? A cualquier cosa originada por la labor. O comunes, una gripe, una diarrea, que es lo mismo que gastroenteritis, o bueno, tantas cosas que pueden ocurrir ahí en ese sentido. Pero el ausentismo se mide tanto por enfermedades laborales como comunes. Y también, pero ausentismo es en días, ¿verdad? Porque importante tener en cuenta qué tanto ausentismo, qué tantos días de ausentismo hay en la empresa. Y en cuanto a enfermedades laborales, la resolución 0312 dice que se deben medir dos indicadores, prevalencia e incidencia. Pero te lo voy a dejar aquí, yo no te puedo profundizar ahora sobre eso, pero sí te invito a que vayas a la resolución 0312, lo revises y los tengas en cuenta y sepas de qué se trata cada uno de estos para poder entender mejor este punto. ¿Listo? Pero aquí te dejo gran información de eso. Bueno, hasta aquí cómo vamos, chicas. Excelente, ¿Cómo vamos, Sandra. mis chicas? Bueno, Rosa, ¿cómo vamos, Rosa? Bueno, Rosa no me contesta. Bueno, listo, vamos a seguir. Con eso culminamos el programa de vigilancia osteomuscular asociado a vibraciones, que es uno de los agentes contaminantes higiénicos. Por aquí tenemos otro agente contaminante higiénico asociado a físico, que es el ruido, ¿verdad? Lo estudiamos también en higiene 1. Aquí en ruido, digamos que uno de los insumos importantes es la normatividad. Esa no se la das tú al profesional, ya esa está definida. Aquí en Colombia hay una guía que se llama GATIS, como lo ven ahí en el paréntesis, GATIS, que significa Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional basada en la evidencia. Antes se llamaba GATIZO,
pero como cambió de salud ocupacional a seguridad y salud, pues ya ahora le denominamos GATIS. Pero al llamarse guía de atención basadas en la evidencia, significa, mira que se hicieron en el año 2007. Resulta que estas guías, para contarte un poquito sobre ellas, son largas, realmente son extensas, pero estas guías de atención basadas en la evidencia fueron estudios realizados por un grupo de profesionales a nivel de Colombia. ¿Para qué? ¿Para qué lo hicieron? Lo hicieron con el objetivo de poder estudiar por qué se originaban las principales enfermedades laborales en Colombia. Es decir, digamos que se estaban viendo de que muchas enfermedades, o sea, varias enfermedades laborales eran muy frecuentes en personas. Entonces se hizo necesario estudiar cuáles eran aquellas que más ocurrían y por qué. Entonces salieron varias GATIS. Si mal no estoy, son 9 o 10. Ya no me acuerdo el número exacto, pero son 9 o 10. Una de ellas se llama GATIS, que significa todo lo que ya les leía, y guía de atención basadas en la evidencia para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el trabajo. Recuerden que la enfermedad laboral ocasionada por ruido se denomina hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia es lo mismo que decir sordera profesional. Entonces resulta que estaba originándose mucha sordera, ¿verdad? Mucha hipoacusia en el trabajo ocasionada por ese ruido. Entonces, esta GATIS, menciona muchísimas cosas porque ocurre esa enfermedad, cuáles pueden ser los tratamientos que se le puede dar. Entonces, el profesional se ayuda mucho con todas las directrices que se plasman allí. Te hablo del profesional, aquella persona que te ayuda a documentar ese programa de vigilancia. También puedes tener otro insumo para este programa de vigilancia, que es la base de datos de trabajadores expuestas que están expuestos al riesgo. No todos no todos necesariamente están expuestos al ruido. Habrán unos que sí, hay otros que no. Entonces es muy importante identificar quiénes son los que sí están expuestos al ruido, ¿verdad? Descripción sociodemográfica otra vez. ¿Por qué, profe, otra vez? Por lo que ya les comentaba, ¿verdad? El género, la edad, todo esto es información importante para saber cuáles de esas personas expuestas, qué edades tienen y qué tan propensos son de padecer una hipoacusia ocasionada por ruido. La descripción sociodemográfica siempre es un insumo importante porque te da la caracterización de tu población, poder saber cuántas mujeres tengo, cuántos hombres, quiénes son casados, quiénes son solteros, las edades. Claro está que alguna información te servirá como otra, ¿no? ¿Verdad? Pero en general todo eso se pregunta en la descripción sociodemográfica. ¿Qué otros insumos puedo tener? Resultados o informes de análisis de seguridad en el trabajo. Básicamente, resultados de inspecciones cuando analizamos los riesgos. Otro insumo importantísimo para documentar los programas de vigilancia para ruido son las famosas evaluaciones ambientales o lo mismo que conocemos como mediciones higiénicas. Recuerden que cuando estábamos en higiene 1, en nuestra segunda clase estudiábamos los factores de riesgo físicos y uno de los que más estudiamos fue el ruido y hablábamos que existen dos tipos de mediciones, ¿verdad? Que son las mediciones del ruido ambiental, o sea, las generadas en el ámbito de trabajo, y las que percibe el ser humano, el ruido como lo percibe el ser humano, que se hacen a través de instrumentos de evaluación denominados dosímetros, ¿verdad? O sonómetros, entendiéndose que el sonómetro se utiliza más como para medir los ruidos ambientales y los dosímetros principalmente para percibir el ruido que absorbe el trabajador. Obviamente esto es una información importantísima en la medida de lo posible que las empresas puedan tener mediciones de ruidos para saber qué tanto nivel de ruido se está originando. Obviamente ese profesional que te va a ayudar a hacer estos documentos, al conocer el nivel de ruido, en ese mismo sentido él enfocará
las actividades a realizar, ¿verdad? Entonces, muy importante esta información también. Además que te determinará qué controles pueden ya ir trabajando la empresa. Y aquí, chicos, siempre en un programa de vigilancia, cuando ya se analiza toda esta información, recuerden que yo aquí les dije, el profesional recibe esta información, ¿verdad? Y con base en eso va a sacar alguna información de cuáles son las personas que ya están confirmadas con una enfermedad ocasionada por vibraciones, cuáles son aquellos casos sospechosos. Ellos no están padeciendo nada, pero están expuestos directamente al riesgo, así que podrían padecer. Listo, cuando empezamos a categorizar de pronto estas personas expuestas al riesgo, es lo que se conoce acá en programas de vigilancia epidemiológica como grupos de exposición similar. GES que tienen aquí, G de gato, E de enano, S de sapos, GES, que significa grupos de exposición similar. Por ejemplo, ¿qué quiere decir los grupos de exposición similar? Hombre, grupitos de personas que están expuestos al mismo riesgo, de manera similar, es decir, bajo las mismas condiciones. Por un ejemplo, yo puedo decir que un grupo de exposición similar son los operarios de pintura. No todos están expuestos, por ejemplo, al ruido, al químico, porque la pintura es un químico, ¿verdad? No, por ejemplo, los soldadores. Ese grupo de exposición similar está expuesto, por ejemplo, a un ruido. Por ejemplo, a un humo metálico cuando está soldando. Y en fin, esa es la forma. O sea, no es que se llamen solo operarios de pintura, no, sino que esos operarios de pintura en sistema de vigilancia, en programa de vigilancia epidemiológica, se les conoce como grupos de exposición similar. Entonces, básicamente la información importante para tener, para hacer el estudio del ruido y poder documentar esos programas de vigilancia, aparte de la norma, que es esta GATIS, pues cuáles son los trabajadores que están expuestos a ese ruido, que es como la base de datos, la descripción sociodemográfica, todas las inspecciones que se hayan hecho, evaluaciones de ruido, ¿verdad? Evaluaciones higiénicas de ruido, o sea, las mediciones ambientales, ya para determinar cuáles son esos grupos de personas expuestas al riesgo. ¿Cierto? Entonces, normalmente, recuerden, aquí les decía, las dosimetrías son muy utilizadas para poder conocer ese nivel de riesgo recibido por el trabajador. Aquí cuando hablamos de universo de vigilancia, hacemos referencia a ese grupo de exposición similar. Cuando yo hablo de ese grupo de exposición similar, o sea, las personas expuestas a ese riesgo en específico, ellos se convierten en mi universo de vigilancia. ¿Cierto? Por un ejemplo aquí, bueno, aquí lo vamos es como a categorizar. No, mi grupo de exposición similar, los operarios de pintura, o sea, varios, ¿cierto? Operarios de pintura son un grupito, soldadores son otro grupito, pero en general todos ellos están expuestos al mismo riesgo. Y a mi universo de vigilancia yo voy a llamar a todos los trabajadores que están expuestos a un nivel de ruido superior a 80 decibeles. Es decir, ¿por qué 80 decibeles? Recuerden que la norma colombiana dice que de 80 decibeles, o sea, es lo permitido para una jornada laboral de 8 horas. Y usualmente la jornada laboral en Colombia es de 8 horas. Entonces, más de 80 decibeles en una jornada de 8 horas no es permitido, sino hasta esta es. Por eso, obviamente, cualquier trabajador expuesto a un nivel superior a esos 80 ya se convierte en un objetivo para estudio, para análisis, para prevención, porque es un trabajador que se me puede enfermar. Ya aquí tenemos nuevamente la matriz de peligro, porque ella siempre va a ser un insumo importante, porque ella me va a decir la valoración de ese riesgo. Esos riesgos que siempre dan en rojito o en amarillo son riesgos que deben estar bajo la lupa. Y el programa de mantenimiento también es un insumo importante, porque él me da luz para yo saber cada cuánto le están haciendo mantenimiento a esas máquinas, a esos equipos, a esas herramientas que están produciendo ruido. Obviamente, si la empresa no hace ningún tipo de mantenimiento, pues todo eso complica la situación, ¿verdad? ¿Y qué voy a tener como resultado? Pues el programa de vigilancia de ruido documentado, también un cronograma para ejecutar, ¿verdad? Enfocado tanto a aquellos trabajadores que están expuestos al riesgo como a aquellos que ya lamentablemente tengan una enfermedad por ruido
como aquellos que aunque no están enfermos, debo hacer prevención, porque aquí es súper importante prevenir sobre los trabajadores que son sanos para que no se me enferme. Y por último, vamos a terminar con el programa de vigilancia biológico. El químico, yo le subo la información para que ya usted amplíe el conocimiento. Pero para terminar, tenemos el programa de vigilancia epidemiológica biológico para factor de riesgo biológico. Aquí tenemos varios insumos que usted como líder del sistema, como auxiliar del sistema de gestión, debe estar ahí como muy pendiente de tener a la mano esta información. ¿Qué información me va a servir a mí para documentar ese programa de vigilancia biológico? Por ejemplo, todos los accidentes que hayan ocurrido en la empresa o las enfermedades laborales, pero por riesgo biológico. Ejemplo, una enfermera que se pincha con una inyección, un médico que tuvo contacto con sangre de un paciente, por ejemplo, un odontólogo que por error, pues una salpicadura de saliva del paciente le cayó en la cara, en el ojo, no sé, en la nariz. Todo eso, ahora es porque más que todo ahora usted está viendo que esto constituye una situación grave, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes no le prestaban atención, pero usted cuando tiene contacto con las secreciones de otras personas, incluso hasta con el sudor, usted debe alarmarse porque usted realmente no sabe esa persona qué enfermedades pueda tener y que pueda contagiarse. Entonces, esos accidentes serían todas ese tipo, digamos, de situaciones en los que hay contacto inmediato y directo con secreciones, sangre, fluidos, en fin. Y enfermedades laborales ya como tal diagnosticadas por ese riesgo biológico, por ejemplo, hepatitis, VIH, pero contraído por o sea, en el ámbito del trabajo, ¿ya? Entonces, obviamente, si ya en la empresa hay antecedentes de estas situaciones con riesgo biológico, eso es una información que va a necesitar ese profesional que te va a ayudar con esto, que puede ser un enfermero o un médico o un biólogo también de profesión, pero con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta es una información muy importante que deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder conocer los antecedentes de la organización. Las investigaciones de esos accidentes, recuerden que todo accidente de trabajo o enfermedad debe investigarse. Esa investigación va a determinar las causas de por qué ocurrió eso y posiblemente unas acciones que se debieron implementar para mejorar esa situación. Eso es insumo también para ese programa porque es muy importante conocer los antecedentes en la empresa. La matriz de elementos de protección personal que son, es como una compilación en la empresa que da cuenta de todos los EPPs que se deben entregar. Ejemplo, guantes, tapabocas, caretas y a qué personas se le entregan. Porque es importante conocer esta matriz de EPPs para saber si los elementos de protección que se están entregando son los adecuados o son muy simples y las personas pueden contagiarse. Nuevamente tenemos por aquí el diagnóstico de condiciones de salud, que como les explicaba acá, en el osteomuscular es un compilado que hace el médico que realiza los exámenes a la empresa, donde dice todas las personas que, por ejemplo, donde relaciona pues los padecimientos importantes que puede padecer la población, valga la redundancia. Aquí en términos de biológicos, pues también el médico pues da directrices, ya de aquellos de pronto personal que están expuestos a ese riesgo biológico o que en su defecto en el examen médico por algún motivo detectaron que padecía de algún tipo de enfermedad ocasionada por agentes biológicos, ¿cierto? Reporte de ausentismo también importante. ¿Para qué? Para saber si mi gente se está dejando de ir al trabajo por algún tema de factores de riesgo biológico. Ejemplo, este reporte de ausentismo ahora mismo por agentes biológicos yo no lo consideraría bueno medir. ¿Por qué? ¿Para qué? Si todos sabemos que en la casa la gente se está quedando, ya sea incapacitada o trabajando en casa, pues por el tema del COVID. En ese sentido, ese reporte de ausentismo ahora mismo es como obvio, porque la gente está dejando de ir a trabajar. Bueno, me refiero a los que están haciendo trabajo en casa, esos como tal, pues no se están ausentando porque están haciendo trabajo, pero muchas personas están incapacitadas por el tema del COVID.
¿ya? Pero en otro sentido, quitemos el COVID de en medio, de pronto saber si las personas se están ausentando por gripe, por, digamos, contacto con secreciones y pues en efecto salió contagiado con alguna enfermedad, no sé, o con cualquier tantos tipos de factores biológicos que se pueden dar en el trabajo. Reporte de inmunidad de la población trabajadora, esquema de vacunación. ¿Por qué esto es importante, chicos? Cuando entran a trabajar personas del área de la salud o personas que están expuestas a agentes biológicos, ¿qué pasa? Pasa de que es muy importante de que se le pueda enseñar, perdón, sé que las personas en la empresa entren vacunadas. Y si estas personas no se contratan y no están vacunadas, la empresa debe darle ese esquema de vacunación. El esquema de vacunación va a depender del riesgo a los que los trabajadores están expuestos. Ejemplo, algunos deben vacunarse contra la hepatitis, por ejemplo, otros deberán vacunarse contra el tétano, otros deberán vacunarse, por ejemplo, contra la fiebre amarilla. Eso va a depender de la exposición del riesgo que tenga. Pero después que unos trabajadores estén expuestos a riesgos biológicos, sí o sí deben cumplir con un esquema de vacunación, que eso no lo determina usted. Apóyese con la ARL o apóyese con la EPS, una EPS de la empresa, cualquiera de las EPS, o apóyese, digamos, con la como tal con la información que pueden brindarle los entes de vigilancia y control. Pero es muy importante que se pueda brindar o con la norma, porque pues en el caso de los trabajadores de la salud, como los médicos, los enfermeros, ya esos esquemas de vacunación están establecidos. Pero importante, si usted contrata un trabajador que va a tener contacto con riesgo biológico y no está vacunado, la empresa debe garantizarle este esquema de vacunación, bien sea que lo mande a la EPS o se los coloque en particular. Pero eso es importante. Ustedes saben la importancia de la vacuna, ¿verdad? Y universo de vigilancia también vamos a poder determinar, o lo importantísimo conocer cuál es la población expuesta a estos factores de riesgo biológico. ¿A través de qué lo podemos encontrar? De nuestra matriz también. Podemos tener un listado de trabajadores expuestos a riesgos biológicos como para tener más enfocado realmente quiénes son los que están expuestos. Y la matriz que nos va a ayudar a determinar qué tan grave es ese riesgo en la empresa. Ahora mismo ese riesgo está en rojo, está supremamente alto. ¿Por qué? Pues por lo que ya sabemos que estamos viviendo, ¿verdad? En algún momento podrá bajar o de pronto quizás ya siempre quede así hasta que se encuentre la vacuna o hasta que esta situación se logre controlar. Pero el riesgo biológico en la organización siempre va a estar presente y tú debes conocer cuál es su valoración. Y de igual manera, estos son los resultados que vamos a obtener una vez el profesional, ya sea la enfermera, el médico, el biólogo, especialista o con licencia en salud ocupacional, después que analice toda esta información que se le proporciona, debe salir unos resultados, ¿verdad? Aparte de ese documento de que dice quiénes son los expuestos, cómo se hizo, si tienen el esquema de vacunación o no, va a salir un plan de trabajo. Ese siempre es importante, chicos, porque ese es el que nos va a poner a trabajar. Ese es el que nos va a decir qué vamos a hacer para que los trabajadores, en su mayoría, prevenir que ese riesgo biológico se dé. Al igual que poder conocer los casos sospechosos, los no casos, de acuerdo a la exposición del riesgo. Entonces, básicamente, chicas, esa era la información que les quería venir a traer hoy, entendiendo, no es muy larga, realmente es corta, porque pues ya la temática de higiene la hemos abordado, cuáles son las ramas de la higiene, la relación entre la higiene y la salud, la higiene y la salud, la metodología de la higiene, cuáles son los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, los estudiamos al detalle, cuáles son los instrumentos de medición, los límites permisibles, ¿verdad? Las estrategias para prevención de esos factores higiénicos, que son los 3 que hemos mencionado. Aprendimos en Higiene 2 cómo se conocen las condiciones de salud y el perfil sociodemográfico para poder conocer cuál es mi población trabajadora, ¿verdad?
A raíz de eso puedo determinar o enfocarme para poder aplicar mi encuesta higiénica, para conocer realmente cómo es la exposición de ese factor de riesgo higiénico al interior de mi organización y seguido de eso poder valorar el riesgo a través de la matriz, evaluar y valorar el riesgo. Y cuando ya hayamos hecho toda esa serie de actividades que hemos mencionado, analiza cómo fueron los resultados, analiza qué riesgos son grandes o significativos y empieza a trabajar con sistemas de vigilancia. Apóyate con la ARL si es necesario o habla con tu jefe y determinen cuáles riesgos deberían trabajar a través de sistemas de vigilancia. De pronto tú dices, profe, pero yo cómo puedo decidir eso. Ayúdate con la matriz. Si las vibraciones, los ruidos, el ruido, las vibraciones, los factores de riesgos químicos o biológicos te dan supremamente altos debido a la exposición del riesgo, ¿verdad? Entonces deberíamos ya estar pensando en trabajar en un programa de vigilancia epidemiológica. Ojalá puedan tener la experiencia de trabajarlo porque es muy grata y enseña mucho. Yo aprendí mucho con eso. Entonces, mis chicas, aprovechen por favor el tiempo para que ya recuerden que la encuesta higiénica y la informe de condiciones de salud ya debe estar contestada. Si no lo han hecho, aprovechen hoy para que lo hagan porque mañana inicio calificación. Y los que no han terminado la matriz, que ya por ahí vi que la mayoría falta por contestar la matriz, hasta el martes a mediodía. Ya de ahí para adelante no puedo dar más plazo. Listo, entonces no tenemos examen final, así que aprovechen el tiempo. Que tengan feliz tarde. ¿Hay alguna duda sobre lo que tratamos o todo quedó claro? Todo claro, señor. Ok, bueno, mis chicas, quiero informarles que ya déjenme aquí un momentico. Bueno, quiero